¿Me habéis entendido? Sí, señor. Está muy bien, recogeos, que ya es hora. Mal ejemplo no me deis a las novicias, que a tiempo de que duermen. Hasta luego. Y con Dios, madre. Adiós, hija. Ya se fue, no sé qué tengo. Ay de mí, que otras noches escuché sus palabras con agrado, mas hoy no sé por qué, sus palabras me causaron enojos a pesar. Ay de mí, pero de mi dueño ¿dónde estará? Esa mujer con sus pláticas. Al cabo, me entretiene alguna vez. Me paso, siento en el claustro. Buenas noches, doña Inés. ¿Cómo habéis tardado tanto? Voy a hacerlo mejor. No, hay orden de que está abierta. Eso es muy bueno y muy santo para las otras novicias, que han de congrasarse a Dios. No, doña Inés, para vos. Brígida, ¿no ves que vicias la regla del monasterio que no permite? Va, más segura así se está. Y así se habla sin misterio, ni esto. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? Ay, se me había olvidado. Pues no hace gracia el olvido. Como la madre abadesa entró aquí inmediatamente, Vieja más impertinente. pues tanto el libro interesa. Vaya, se interesa, mucho. Pues quedo con poco afán e infeliz. ¿Quién? Don Juan, Válgame el cielo, ¿qué escucho? ¿Es don Juan quien me lo envía? por supuesto. Oh, yo no debo tomarlo. Mancebo, decirlo así sería matarlo. ¿Qué está diciendo? Si ese horario no tomáis, tal pesadumbre le dais, que va a enfermar, lo estoy viendo. Ah, no, de esa manera no. Mancebo, decirlo así sería matarlo. ¿Qué está diciendo? Si ese horario no tomáis, tal pesadumbre le dais, que va a enfermar, lo estoy viendo. Ah, no, de esa manera lo tomaré. Bien haréis. ¿Y qué bonito es? Ya veis, quien quiera agradarse esmera. Con sus manecillas de oro. Ah, cuidado que está aprieto. A ver si completo contiene el resto del coro. ¡Ah! ¿Más que cayó? Un papelito. ¿Una carta? Claro está, en esa carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¿Qué? ¿Será suyo el papel? Vaya, que sois inocente. Si os resulta sorprenderme que esta carta sea de él. Ay, Jesús. ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida, no es nada. No, si os noto turbada. ¿Se os pasa? Sí. Eso habrá sido cualquier mareillo vano. Ay, se me abraza la mano con la carta que he cogido. ¿Más que se cayó? Un papelito. ¿Una carta? Claro está, en esta carta vendrá ofreciendo el regalito. ¿Qué? ¿Será suyo el papel? Vaya que sois inocente. Si os resulta sorprenderme que esta carta sea de él. Ay, Jesús. ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida, no es nada. No, si os noto turbada. ¿Se os pasa? Sí. Esto habrá sido cualquier mareillo vano. Ay, se me abraza la mano con la carta que he cogido. Doña Inés, válgame Dios, jamás os he visto así. Está temblando. Ay, de mí. ¿Qué es lo que os pasa por vos? Yo no sé qué atracción ese hombre ejerce en mí. ¿Qué hace don Juan? Se me tuerce mi mente y mi corazón. Válgame Dios, doña Inés, según lo que me estáis contando, tentaciones me van dando de creer que eso es amor. ¿Amor has dicho? Sí, amor. No, de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera el mero sostenedor. Más, vamos la carta a ver. ¿Por qué os paráis? ¿Un suspiro? Ay, y cuanto más lo miro, menos me atrevo a leerlo. Doña Inés del alma mía, Virgen Santa, qué principio. Vendrá en verso y será un rito que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por esas letras, para usar vuestros lindos ojos, no los volváis con enojo sin concluir, acabar. ¡Qué humildad y qué finura! ¿Dónde hay mayor rendimiento? Brígida, no sé qué siento. Seguid la lectura. Nuestros padres en buen pacto nuestras bodas se acordaron, porque los cielos juntaron los destinos de los dos, y halagado desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, nos alcanza otro provenir que vos. ¿Lo veis, Inés? Si ese horario lo despertáis, al instante le prepararán el sudario. Yo desfallezco. Adelante. Inés, alma de mi alma, si el mundo apenas miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan para salvarte te aguarda los brazos de tu don Juan.
¿Qué es lo que me pasa, cielo? ¿Que me estoy viendo morir? Vamos, que está al concluir. Acuérdate de quien llora, al pie de tu celosía. De allí le sorprende el día y le halla la noche allí. Acuérdate de quien vive, solo por ti, vida mía. Y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. ¿Lo veis? Vendría. ¿Vendría? A postrarse a vuestros pies. ¿Puede? Oh, sí. Virgen María. Pues acabad, doña Inés. Adiós, oh luz de mis ojos, adiós, Inés de mi alma. Medita por Dios en calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura, que ser tu sepulcro debe manda, que a todas se atreve por tu hermosura, Don Juan. Ay, qué filtro envenenado me dan este papel, que el corazón desgarrado me estoy sintiendo con él. ¿Quién origina mi alma tan nuevo y profundo afán? ¿Quién roba la dulce calma de mi corazón? Don Juan. Don Juan, ¡Callad! ¿me estremecéis? ¿Oís, doña Inés, tocar? Sí, lo mismo que otras veces, la sal me has oído dar. Pues no habléis de él. Cielo santo, ¿De quién? ¿de quién ha de ser? De ese Don Juan que amáis tanto, porque puede haber. Me asustáis, ¿puede este hombre llegar aquí? Quizá, porque el eco de su nombre tal vez llega a donde está. Cielos, ¿y podrá? ¿Quién sabe? ¿Es un espíritu, pues? No, más si tiene una llave. ¡Dios! Silencio, doña Inés. ¿No oís pasos? ¡Ay, ahora nada oigo! Las 9 dan. Suben. Se acercan. Señora, ya está aquí. ¿Quién? Él. Don Juan.